¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Digo buenos días porque hoy estamos haciendo una grabación, una entrevista que siempre es muy apreciada por todas las personas que pues nos escuchan y nos ven en Neurosintergia, y es con nuestro querido Joaquín Cámara. Creo que a Joaquín Cámara cada vez que lo vemos ya lo sentimos como de la familia, de tanto pues que nos ha abierto, digamos, a estos ojos. Pero bueno, me presento. Buenos días, soy Ruth Cerezo de Neurosintergia, transmitiendo desde la Ciudad de México. Perdón por la falta de presentación. Pero bueno, Joaquín y yo ya nos habíamos saludado y uno piensa que se saluda con todo el mundo al mismo tiempo. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, encantado de verte de nuevo, Ruth. No, pues para mí siempre es un placer poder platicar y charlar contigo. 2 veces en esta semana, ese es un hitazo. Mucha Sí, suerte sí. para conciliar agendas, conciliar horarios y todo lo demás. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero terminando la entrevista, Joaquín come y yo desayuno. Entonces, Efectivamente. de ese tamaño están las diferencias de horario. ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, muy bien. Trabajando fuertemente. Sí, sí, sí. Pues la vez pasada que tuvimos la oportunidad de ponernos a platicar, porque además sabrán de saber que, bueno, cada vez que hablo con Joaquín es eso, hablo yo, él generalmente me escucha porque hablo mucho. No. Y pero digamos, vamos construyendo como cosas bien interesantes. Y en esta ocasión, la pregunta finalmente que yo le hacía a Joaquín es: ¿para cuándo un segundo libro? ¿Te acuerdas, Joaquín? Ajá, sí, sí. Entonces Joaquín me decía, pues si no son enchiladas, aquí en México decimos no son enchiladas para decir esto no está fácil, ¿no? Entonces él me decía, esto pues no es así de sencillo, hay que hacer una serie de cosas, ¿no? Y casi, casi me la regresa del mismo nivel cuando me pregunta, ¿y tú el tuyo, no? Y yo Ajá, le, ajá. y yo le cambio de tema y le digo, mira qué bueno, ven a México a probar los tacos al pastor. Sí, sí. Y así empezamos como en dimes y diretes. Pero surgió un tema bien interesante que tuve, digamos, la oportunidad también como de reflexionar el día de ayer en otra entrevista que me hicieron a un programa que se llama Café Cuántico, que era justamente la parte de la vida. Tú has hablado mucho de la posvida, ¿no? En esta parte de la descarnación, de los planos, de la misión, y gracias a eso logramos entender muchas cosas y sobre todo saber que, pues que el duelo es más bien por extrañar a las personas, no por una terminación definitiva de vida, y que eso finalmente se vale. Pero ¿cuál es tu punto de vista acerca del, digamos, su contraparte, que es la vida? Ya sabemos que todo es un todo, pero digamos, haciendo esta división completamente arbitraria, para ti, ¿qué es la vida? Ajá. Y eso al final es lo más práctico y lo más importante de conocer la parte de la posvida. Y era poder entender qué era exactamente la vida, cuál es el sentido de que estemos aquí, ¿no? Eso físicamente no podemos encontrar eh, algo que lo justifique. Y muchas veces en situaciones difíciles es donde más difícil está justificar qué sentido tiene lo que nos pasa aquí. Pero eso lo explica muy bien la posvida, porque lo que permite es poder tomar perspectiva de todo lo que estamos teniendo aquí. Es como estar, la vida física sería como estar dentro de un bosque donde no estás viendo el camino que recorres, ¿no? Y el conocer la posvida lo que te va a ayudar es a tomar esa perspectiva, esa vista aérea del bosque, y te va a explicar el recorrido que estás haciendo. Eso es lo interesante, ¿no? Sí, y hay como esta otra parte. ¿Sabes por qué finalmente me interesa mucho que podamos charlar un poco acerca, reflexionar sobre esta cuestión de la vida? Porque digamos que muchas personas que se ponen a estudiar, a investigar con respecto de estos temas, como que desdeñan mucho la parte de la vida natural, la vida normal, ¿no? Lo que Ajá, yo le denomino la vida del avatar. sí. En este avatar que
digamos, yo le denomino de una forma bastante común, que es el avatar Godín, ¿no? Que es en realidad las personas que llegamos a esta vida, tenemos un proceso de educación en donde nos abocamos justamente a resolver situaciones cotidianas, ¿no? La primera, sobrevivir, o sea, esa Ajá. es, digamos, insalvable, ¿no? Un techo, comida, vestido, ¿no? Básica, ¿no? Y para eso, bueno, generamos estructuras sociales muy importantes. Por ejemplo, conseguir estudiar primero, ¿no? Aprender a leer y a escribir, por lo menos, en la mayor parte de las personas, Ajá. entrar en esta posibilidad de estudiar algún tipo de carrera, ¿no? Una profesión, para después ejercerla, trabajar, conseguir dinero y con eso ir agenciándote bienes. En esta parte, digamos, y en este equilibrio que hay con la posvida, ¿qué importancia tiene esta experiencia, digamos, común, esta experiencia Godín? Claro. Es la experiencia más importante que tenemos también como alma. Nosotros, desde el mundo espiritual, desde nuestro lugar de origen, no en último término, pero sí desde donde venimos, estamos perfectos. Nuestro ser está perfecto, no le pasa nada. No hay dualidad en los otros planos, ¿no? En los planos más elevados. De manera que el alma desde ahí no puede evolucionar. Está todo bien, no puede tener experiencia. Entonces lo que hacemos cada uno de los que estamos aquí es decidir que queremos una experiencia en un plano más denso, donde sí que haya dualidad, donde sí que tenga oportunidad de experimentar emociones, pensamientos, y a través de ahí yo poder hacer mi aprendizaje como alma. Entonces, Ajá. toda la vida en la Tierra va a ser la experiencia que yo me voy a llevar después para mi evolución como alma. Y cada una de las cosas que me va a ofrecer la Tierra y que yo me he planificado antes de venir, cada una de esas, por insignificantes que parezcan, por ordinarias que parezcan, incluyen el aprendizaje que yo vengo a hacer. Ujú. Y mira qué importante esto, porque uno podría pensar que el ser espiritual, ¿no? Está muy vinculado, no sé, a una religión, a oración, a meditación, a reflexión, a este tipo de cosas. Entonces, uno podría saber y afirmar que finalmente, aunque tú no tengas conciencia de esta otra parte, estás cumpliendo como ser espiritual. Efectivamente, efectivamente. Es verdad que lo que se ha entendido siempre por espiritual luego no es exactamente a lo que nos estamos refiriendo. No tiene nada que ver con orar, con religión, no tiene nada que ver con eso. Lo llamamos así porque es la palabra que tenemos, pero en realidad estamos hablando de una parte nuestra que se encuentra en planos de conciencia más elevados y a los que llamamos espiritual por ponerle una etiqueta. Pero una Mm. vez que tú estás aquí, como tú preguntabas, lo recuerdes o no, tú estás transitando aquello que habías planificado como alma para experimentar aquí y tiene esa misión, que tú aprendas a través de la experiencia. Mm. Si lo aprendo a la primera bien y si no, lo que vemos en nuestras vidas, en nuestra vida física, es que la misma situación se me va a ir repitiendo constantemente una y otra vez porque yo no termino de aprender lo que tenía que aprender con eso. Ok, y cuando tú vas repitiendo una y otra vez, es finalmente porque estás en un proceso, digamos, de un aprendizaje, ¿no? Y Exacto. yo, digamos, en esta parte, me he quedado en la parte de esta reflexión de que el aprendizaje, finalmente, lo que nosotros tenemos en este proceso es más bien como una experiencia, ¿no? O sea, lo que hacen finalmente las almas, ¿no? Es en esta parte, en este proceso, entrar en esta experiencia. No sé, es que me quedo pensando, muchas veces las personas cuando consideran que algo es aprendizaje, ¿no?
lo equiparan a la escuela, ¿no? Ajá, O ajá, sea, aprendí a leer. Entonces, A, sí, B, C, D, sí, y cómo se escribe mamá y cómo se escribe casa. Pero definitivamente creo que se refiere más a una situación experiencial, a una situación más empática. ajá, Pero eso acláramelo tú. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, cuando escuchan estas conversaciones, estas pláticas acerca de la posvida, del aprendizaje y todo eso, se quedan como con esta parte de cuál sería la moraleja que tendría que aprender. claro, claro, Y creo claro. que no hay moraleja, ¿o sí? Cuéntanos tú. Claro, pero es justo como tú indicas. No es que haya una moraleja. Al final, cuando echas la vista hacia atrás, puedes ver lo que has ido aprendiendo. Pero no es que la situación sea la situación de un colegio donde hay claramente algo que se está aprendiendo y que tiene que ser eh, concreto ahí en ese momento, ¿no? Que tiene que ser consciente. Solo el hecho de experimentarla ya está generando ese aprendizaje, consciente o inconsciente. Y normalmente somos inconscientes cuando vamos ganando madurez. No te das cuenta de todo lo que has ido ganando a lo largo de la vida. Tú siempre crees que has sido de la misma forma, Mm. pero ahí hasta que no lo revisas no te das cuenta de todo lo que has cambiado. Y eso no lo has hecho con un objetivo de cambiar, sino que la propia experiencia es la que ha ido modificando todo lo que tú tenías que modificar y a través de lo que has aprendido. Pero por no entender lo que me pide esta situación, que es lo que a mucha gente le preocupa. Yo no sé qué tengo que aprender de aquí. No hace falta que lo sepas. Mientras lo transitas, se va aprendiendo con esa experiencia. Y sé que ya lo he aprendido cuando la experiencia deja de generarme sufrimiento, cuando ya no sufro, ya no se repite la experiencia. Ok. Ahora, hay una situación aquí bien, bien bonita. Bueno, no es tan bonita, ¿no? Pasas una experiencia, por ejemplo, de una cuestión de violencia, ¿no? O sea, hay una situación, no sé, te toca una pareja violenta, ¿no? Ajá, Entonces tienes este proceso de entrar en esta condición de víctima, ¿no? Que no tiene nada de malo, se lo subrayó, no tiene nada de malo, porque de repente confunden mucho la gente víctima con victimismo, ¿no? El victimismo es una manera de ser, una forma de vida, ajá, pero la víctima es una situación, entonces te metes en eso, recibes toda la parte de la agresión, ¿no? Y empiezas a generar, digamos, una experiencia de temor. Tú y yo sabemos que después de que hay una experiencia de violencia muy fuerte, como un secuestro, como este tipo de cosas, empezamos a presentar estrés postraumático, claro. ¿no? ¿Qué hay en esa parte? Porque de repente las personas, y lo he escuchado muchas veces, que les dicen, bueno, es que eso era parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Y entonces te quedas con tu estrés postraumático, lo resolvemos o qué. Generalmente lo que veo es una revictimización cuando entramos en esta parte de estos procesos con experiencias fuertes que generan secuelas importantes en el avatar y que la gente se queda atorada diciéndole dos cosas. Uno, lo que eres atraes, ¿no? Que a mí eso se me hace una verdadera tontería. O sea, Sí. perdón a la gente que ofenda, pero se me hace una verdadera tontería, porque imagínate que tú eres una niña o un niño pequeño que te encuentras con un abusador, ni modo que el niño haya traído eso, o tú de adulta, ¿no? O de adulto. Y la segunda, esta parte de, bueno, te quedas con esa experiencia y la dejas así y la abrazas porque no puedes resolverla, porque si la resuelves, entonces regresarías al punto inicial de no aprendizaje. Ajá. Entonces, en esa parte, ¿qué opinas tú de que el propio avatar tenga que resolver estas cosas de una forma en donde se deslinde, por llamarlo de alguna manera, a lo mejor no es tan así, de esta experiencia caótica? Pero aquí entra una cosa que es muy importante dentro de todo nuestro plan de vida, que es cómo usamos las herramientas que trae el avatar, que tenemos como persona. Nosotros tenemos aquí unas herramientas que son el pensamiento y la emoción. Y esas herramientas las voy a necesitar para mi experiencia en la Tierra. Son fundamentales.
necesito pensar y necesito sentir. Y la emoción me va a ser, de hecho la emoción va a ser lo más importante en mi aprendizaje. Pasa incluso en esta vida física, ¿no? Sabemos que la memoria psicológicamente guarda los recuerdos según la emoción que ha tenido. Si no tiene emoción es muy difícil guardar un recuerdo, ¿no? Y eso pasa en todos los planos. La emoción sirve para eso, para fijar y sirve para experienciar. Tenemos esas dos herramientas. Sin embargo, el problema que tenemos cuando encarnamos en la Tierra es que empezamos a usarlas mal. Y la emoción, igual que el pensamiento, lo usamos mal. Yo sí tenía que experimentar unas emociones. Esas emociones las experimento para aprender y para que a través de esa emoción y del pensamiento yo reaccione a la situación. Antes, durante o después, pero que me sirva como motor, que para eso es la emoción, como motor de acción. El problema va a ser cuando me identifico con la emoción. Cuando la persona, en vez de darse cuenta que tiene una emoción para que la active, cree que es la emoción. Ahí es donde me pierdo. Ahí es donde entonces me quedo en esa emoción creyendo que es una parte de mí y la emoción se mantiene. Y a Entonces, eso se le añade la emoción de que al sentir esa emoción tan grande con la que yo me identifico, por supuesto llega el miedo, la tapa, la bloquea, me genera otras emociones, la estanca ahí y ahí se queda la emoción hasta que se pueda resolver en esta vida o en infinidad de vidas. ok, entonces esa es la parte como que podríamos decir que reproduce el mismo patrón de aprendizaje no concluido o de experiencia no concluida a la siguiente vida. Exactamente. Entonces, en esta vida, si finalmente te encuentras ante un evento de este tipo, ¿no? Digamos, como personas, como avatar, buscamos la forma de resolver, ¿no? De diluir de rescatarnos, de modificarnos, ¿no? De decir, ok, no necesariamente yo la generé por lo que soy, ¿no? No lo que soy Claro, atraigo, ¿no? claro, Sino buscar esta forma de decir, ok, ahora ya estoy aquí, ¿no? Tengo todo este proceso, estoy muerta de miedo, no puedo dormir bien, tengo hipervigilancia, tengo disonancia cognitiva y todo este tipo de cosas que trae aparejado el estrés postraumático para que yo empiece a poder resolverlo. Lo resuelvo a través, según lo que entendí yo, que me acabas de platicar, que es increíble, a través de pulsar la emoción. No puedo vivir en el miedo porque entonces ese miedo me lo jalo para otra experiencia de vida, ¿verdad? claro, exactamente, exacto. La situación que ha generado esas emociones, después yo tengo que saber qué hacer con esa emoción. Pero sobre todo no identificarme con la emoción. Que yo siempre haya tenido miedo no significa que yo sea miedoso. Significa que hasta ahora siempre he tenido una emoción, pero no soy la emoción. Y si he tenido un suceso muy traumático y me ha generado mucho sufrimiento, yo sigo sin ser el sufrimiento. Tengo ese sufrimiento. Ok. Y lo único que tengo que hacer es poder conectarme con esa emoción, porque esa emoción verdaderamente es energía. Porque el problema al final va a ser siempre que no me quiero enfrentar a esa emoción, porque me da miedo. Si me conecto con esa emoción, con esa energía, con esa vibración y la dejo ser y la dejo salir, que ella está deseando salir, yo después puedo continuar con mi camino y ahí no se ha quedado estancado en nada. Pero sobre todo la clave va a ser siempre saber que no soy mi emoción. Ujú. Es que eso es bien importante. El avatar, digamos, lo dijiste bien, bien bonito, pensamiento y emoción. O sea, Sí, somos, y es más, dentro de la parte del proceso anatómico, lo que nos han dividido es cerebro izquierdo, ¿no? Pensamiento, derecho, emoción, ¿no? Entonces, en esta parte, que bueno, no es tan así, no es tan tajante porque el cerebro también funciona de diferentes maneras, pero digamos que están como vinculados estas dos cosas. Como avatar humano tenemos este proceso y de acuerdo a lo que hemos platicado en algunas ocasiones con Leobardo, que ya ves que estudia la vida fuera de la Tierra, etcétera, ¿no? Somos el único, digamos, planeta que puede vivir en términos de emociones y pensamientos, ¿no? Que esto no es al claro. azar, ¿no?
Y lo Claro, mismo visto que hemos visto en los otros planos que te dicen, ok, te toca planeta Tierra, ¿no? Toma claro. tu carga de emociones, toma tu carga de pensamientos, toma tu estructura filosofal de linaje, ¿no? Y Ajá. te avientan todo. Y ahí te mandan, ¿no? Te dan tu bendición ahí arriba y te Sí, mandan a ver qué haces aquí. Entonces, en esta parte, entrar en el proceso de resolver la vida común, cotidiana, la vida que siempre nosotros tenemos, ¿no? Resolver que, por ejemplo, ese día se fue el agua, ¿no? No tienes cómo bañarte, la luz, todo eso, va a generar emociones. Siempre lo que les he dicho es como en este cuento de La historia sin fin, no sé si tú tuviste la oportunidad de leerlo, cuando entra el león que sí. vive en el desierto de allá de fantasía, en el desierto de Perelin, si no mal no recuerdo, cada vez que cruza uno de esta alfombra de colores, cambia el león de color, ¿no? Ajá. Entonces, así somos las personas de repente. Dependiendo a los lugares a donde vamos, nuestras emociones cambian de color, ¿no? Efectivamente. Entonces, Exacto. abrazar eso como que, como si fuera un timón, como si fuera una antena. Sí, sí, sí. Porque la emoción me va a indicar por dónde seguir, dónde me tengo que enfocar. Me lo va a decir la emoción. De hecho, cuando no me identifico con ella, la dejo ser como es, cada emoción me dice algo. La Ujú. tristeza me dice que me pare y me hace falta parar. La ansiedad me dice que me active y esté atento. Todas las emociones te van diciendo dónde enfocarte y en su medida también. Si las usamos bien, son perfectas, son nuestra antena. Incluso te dicen, ve por aquí y por ahí no. ¿No? Las emociones que más arraigadas te van indicando por dónde ir. Si nos dejamos llevar por nuestra intuición, la propia emoción, ¿no? Que es lo que se investigó que acabó en el libro este de Piensa rápido, piensa despacio, ¿no? Que Ujú. el primer pensamiento que viene normalmente es el adecuado, porque tiene una intuición que la reflexión no tiene. Pero me van a servir las emociones para eso. El problema está cuando yo me voy a creer y a enganchar y a apegar a alguna de esas emociones. Entonces ahí se produce ese atasco emocional. Pero para las demás están perfectas. Ujú. Y los pensamientos ¿qué papel juegan? Lo dijiste bien, o sea, de repente cuando sobrepensamos nos equivocamos, ¿no? Claro, O claro, sea, o claro. dudamos y esto es como saltar la cuerda, o sea, si se viene la oportunidad y la piensas mucho, pues ya la cuerda ya se fue, ¿no? Ya Sí, sí, pasó. ¿Qué papel juegan los pensamientos? ¿Para qué nos sirve pensar? claro. Y los pensamientos van a ser la parte fundamental también de nuestra experiencia aquí. De hecho, habitualmente, cómo va a funcionar nuestro proceso es que tengo un pensamiento y ese pensamiento me va a generar una emoción. Y pensamiento y emoción van a ir juntos. Con el pensamiento pasa igual que con la emoción. Funciona y es perfecto hasta que me identifico con el pensamiento. Ujú, Porque gran parte de mi pensamiento va a estar condicionado. ujú. Gran parte son pensamientos condicionados, ideas de los demás, eh, eh, culturales, religiosas, filosóficas. Entonces todo lo que me va a llegar desde fuera es pensamiento condicionado. Si yo me lo creo, entro en ese esquema y eso es una especie de cárcel. Entro Mm. en toda esa cárcel cognitiva. Y Fíjate entonces, que, claro. no, no, continúa, por favor. No, y así es como nos vamos a mover. En el momento en el que me identifico con mi pensamiento, me identifico con mi emoción, es cuando se genera eso que llamamos el ego, el falso yo. Ujú. Y eso va a generar una cosa que tiene mucha importancia, y es que en el momento en el que yo me identifico con esas dos cosas, mi realidad deja de ser real y lo que yo empiezo a ver es lo que va generando mi ego. Ok. Entonces, yo no voy a atraer aquello en lo que estoy pensando, nunca. Pero sí voy a ver aquello en lo que estoy pensando y sintiendo. Eso sí, lo voy a ver, lo voy a experimentar. O sea, si yo tengo siempre, mm, mm, por ejemplo, miedo a que me asalten, yo no voy a traer que me asalten, pero sí voy a salir siempre con miedo y voy a experimentar el mundo como un lugar inseguro donde se me puede asaltar. Y esa va a ser mi experiencia y mi realidad.
Eso no es lo que está pasando, pero es lo que yo estoy filtrando a través de mi ego. Claro. Y en esta parte que vamos filtrando a través de este ego, porque además hay que hacer como esta acotación. No nos estamos refiriendo a esta parte fundamental del ser, a esta parte fundamental del yo, que eso también lo han determinado como un ego, sino a esta parte donde yo me siento que soy todo lo demás menos yo, Sí, sí. ¿no? Ahí sí hay que tener cuidado porque entonces ya tienes la parte, estás a un paso de la conducta victimista, ¿no? A mí me Claro, hacen, a mí me dicen, a mí me convencen, ¿no? O sea, tú nunca eres nada, ¿no? Siempre eres lo exactamente, que es los demás. exactamente. Entonces, Exacto. en esta parte es increíble hacer como esta parte de este equilibrio. Porque algo que comentábamos justamente tú y yo, antier, era que, bueno, dentro de esta pirámide de necesidades nosotros vamos resolviendo. Y conforme vamos resolviendo esta pirámide de necesidades que nosotros decíamos la de Maslow, en donde las principales, la base, pues son las fisiológicas y vas avanzando en todo este proceso, digamos, de vivir la vida, por decirlo de alguna manera, llega un momento en el punto más alto, en el vértice más alto de la pirámide, está la parte ya de la trascendencia. Y de Ajá. ahí de la trascendencia se abren los procesos, digamos, de intuición, estados de certeza y todo lo demás para empezar a experimentar la parte de que existe algo más, ¿no? Exacto. Y en esta parte, ¿te acuerdas que te decía? Yo la imagino Sí, como otro cono, pero está de vértice a vértice, ¿no? sí. En donde va subiendo y a través de la comprensión total del espacio, bueno, me fui muy exagerada. La comprensión total no creo que nadie la tenga, pero en este proceso de entender que somos como mucho más y estar en esta experiencia de amplitud, no sé cómo denominarle. Es que la experiencia, cuando vas conociendo más cosas, ¿no? Que ese es papel fundamental de lo que has ido haciendo ahorita, que has abierto mucho más la información de todo esto, ¿no? Es entrar en estos procesos de avance de la conciencia, ¿no? Ahora, para el ser espiritual, para este ser que se va a los diferentes planos, ¿qué le significa la conciencia humana? Cambia completamente la experiencia. Ujú, O sea, y de hecho es parte de nuestro proceso. Nosotros como seres necesitamos tener unas vidas de una completa inconsciencia, normalmente, ujú, hasta que al final podemos tener la capacidad de experimentar una vida en la Tierra conscientes de que no somos de la Tierra y conscientes de todos mis niveles de conciencia, porque ujú. entonces mi visión de la Tierra cambia completamente. Y es justo como tú decías en ese triángulo que al final sube, ¿no? Es que el alma toma conciencia dentro de la proyección. Es como el último punto. La vida en la Tierra no deja de ser una proyección y al final es que, bueno, y como dicen las filosofías, ¿no?, asiáticas, el soñador se despierta dentro del sueño y se puede despertar y eso es la toma de conciencia completa. A partir de ahí cambia el trabajo que tú como ser vas a seguir haciendo aquí, porque Ujú. puedes seguir encarnando, pero ya con unas tareas muy, muy diferentes. Ya se ha conseguido esa evolución como alma. Ok, y digamos que la primera, digamos, experiencias que vienes a vivir a esta tierra, entras como a las primeras partes del de Maslow, ¿no? De este. Claro, claro. Y conforme vas experimentando en diferentes ocasiones, vas abriéndote hacia esta pirámide. Suponemos entonces que en el momento en que la expansión de la conciencia o la ampliación del nivel de experiencia de la conciencia es tal punto, entonces se considera que ya estás listo para seguir avanzando. Ajá, sí, sí. Fíjate qué interesante todo esto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no pueden entender
justamente estos puntos porque no tienen la base experiencial anterior, ¿no? Y entonces dice, no, no te entiendo, son cosas muy extrañas, ¿no? Y las cosas que son extrañas y que no entiendes generalmente dan miedo, que fue Claro, lo que vimos justamente como efecto secundario de la pandemia, ¿no? claro, Que la gente, unas dio un jalón y otras no dieron ningún jalón, pero yo supongo que la explicación es porque no existía la base suficiente para poder dar este brinco. claro, claro. Y además porque el miedo es la emoción fundamental del ego, de este falso yo del que hablábamos, ¿no? Su emoción principal va a ser siempre el miedo. Y de Ujú, hecho, cuando hablamos de las emociones desde el ego, no las emociones como herramientas reales, sino cuando el ego ya se identifica con eso. ujú. Cuando podemos mirar las emociones que la gente está sintiendo desde ese falso yo, debajo de todas está el miedo. Parece rabia, pero es miedo. Parece tristeza, pero es miedo. Parece ansiedad, pero es miedo. Siempre debajo está el miedo. Y es el miedo precisamente del ego ante su extinción. Lo que hacen situaciones como pasó durante la pandemia es generarnos globalmente la oportunidad de que todos podamos hacernos conscientes del miedo que llevamos dentro. La pandemia, igual que cualquier otra situación, no te ha generado miedo. El miedo lo traías tú y eso te lo despierta. Ninguna situación externa te está generando miedo ni sufrimiento. Es lo que mi mente dice, lo que mi ego dice sobre eso, lo que activa las emociones que yo ya traía puestas. Ujú. Y esta es la oportunidad de trascenderla. Es una situación global de algo que nos suele pasar en el día a día, individualmente. Claro, y dices algo bien importante. Para el avatar, identificar el origen del miedo es de los retos más importantes. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que condena el miedo, Uh-huh. ¿no? O sea, te acusan de cobarde, te acusan de N Sí. cantidad de cosas, ¿no? Y puedes observar a alguien con miedo y la reacción de los de junto es, no, no tengas miedo o no, no llores, ¿no? Ajá. O sea, no, no llores, y no, chale, me voy a ir a llorar al baño porque nadie me dice nada. Pero digamos que ante eso, este clavado a buscar el origen de los miedos, ¿tú qué recomendarías para poder hacer esto? Mm, Yo parto de la idea que además no era como yo empecé trabajando, pero es una idea que nos han traído muchas veces a lo largo de las conexiones espirituales, ¿no? Cuando los pacientes en estado de hipnosis van a esos planos, ¿no? Y una de las ideas que más se repetía era el de empezar a dejar de dar valor a la emoción del ego. O sea, la emoción había que experimentarla, permitirla, pero irte más allá de la emoción, no quedarte a analizar la emoción, de dónde surge, qué pasó. Da igual, experimentala y sigue más allá de la emoción, porque no eres eso. Sí que hay un Ujú. trabajo emocional, hay que hacerlo, que es el de conectar con él. Pero la gran parte en la mayoría de ocasiones tú no vas a saber de dónde sale tu miedo, porque no sale de un sitio solo. Es una mezcla de muchísimas cosas, de condicionamientos de aquí, de experiencias de aquí, de experiencias que aunque no se recuerden siguen influyendo de vidas pasadas, de influencias que el plano astral está teniendo en ti por la vibración que se está emitiendo en ese momento, del ego colectivo. Hay muchas cosas que generan tu miedo y no las vas a conocer todas. Pero da Ujú, igual, porque al final es solo miedo, es emoción. ujú. Si yo puedo permitirlo y traspasarlo, esa emoción ya desaparece. Sí, entonces es más bien entrar en el proceso del observador. Esto es bien interesante porque, por ejemplo, en los procesos de meditación neurosintérgica hay un punto en donde observas pensamientos y emociones. O sea, las identificas, sabes que son tuyos, sabes Ajá, que tienen un origen en ti, pero ajá, puedes tener esta posibilidad y eso implica justamente la otra parte de la pirámide, el de poder observar de una forma neutral, claro, ¿no? claro.
al observar de forma neutral, y es lo que les digo muchas veces, a veces vamos a elegir, decidir, dejarlo pasar, ¿no? Es solamente algo, yo no soy la emoción, bien lo acabas de decir, lo observo, lo dejo pasar. Y otras veces, por elección ya de avatar, ¿no? Ajá. Dices, ahora sí me monto en la emoción. Y entonces te pones dramática o dramático, y entonces haces una serie de cosas ahí bien raras, ¿no? Pero de repente te digo, ahí es abrazar al avatar así como es, ¿no? A veces berrinchudo, a veces triste, a veces solidario, a veces amoroso, como le vaya surgiendo. Pero en esta parte, digamos, y dentro de lo que tú y yo nos dedicamos muchas veces es a quitarle algunas veces estos pesos emocionales a situaciones que definitivamente a la hora que se observan de una forma completamente neutral, te das cuenta que están vinculados a otra clase de experiencias. Claro, claro. Y en este sentido, entrar en esta parte de quitarle el peso a las emociones te vuelve a quitar el yo. Me quedé pensando en una cosa. Esta parte de la desaparición del ego es justamente la parte de muchas personas le tienen miedo a la muerte. Sí, 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 exactamente. Ese es su origen aquí físicamente. Porque Claro. eliminar el ego no duele. Algunas personas cuando llegas a este punto y les dices, bueno, ¿qué es lo que te da miedo? ¿No? Se quedan así pensando y dicen, no sé, pero me da mucho miedo morirme, ¿no? Ajá. Entonces, de hecho, es como una reacción como en automático. Algunas personas sí te llegan a decir, es que lo que no quiero es que me duela, ¿no? Sí, Completamente avatar, o sea, todos los sí, avatars, lo menos que queremos es que nos duela o física o emocionalmente. Pero hay otras personas que te dicen, es que definitivamente no es tanto al dolor, ¿no? Porque digamos que temporalmente no es, son eventos muy largos, ¿no? Pero sí, justamente me quedé pensando a que este miedo proviene de una extinción de un ego, claro. que es punto básico de una sobrevivencia, ¿no? Sí. Pero es que el ego además está siempre con miedo, aunque ya no solo ante la muerte, sino que vive en un estado de miedo. Por eso nosotros, mientras vivimos desde ese ego, desde ese avatar, vamos a estar siempre en un estado de miedo y de carencia. La sensación siempre es de que me falta algo y de que tengo miedo. Y era Me lo que tú encanta. hablabas de la sociedad, ¿no? Que decías, no tolera el miedo, la sociedad no permite el miedo. Es verdad, no permite el miedo, pero lo alimenta constantemente. No lo permito, pero lo alimento. Y así estamos todos muy callados, no mostramos el miedo, pero actuamos desde el miedo. Y así funciona, ¿no? El ego colectivo. No, y además así funciona el avatar Godín, o sea, si uno estudia es para más adelante, si uno trabaja es para tener dinero y pagar cosas, ¿no? Y ya tienes para pagar esas cosas y dices, ok, creo que no es suficiente, ¿qué tal si se me acaba, no? Claro, ¿Qué claro. tal si en una de esas vueltas de la vida termino viviendo abajo de un puente, ¿no? Y eso finalmente funciona, yo no le llamaría como un distractor de este crecimiento, digamos, de la conciencia, de esta ampliación de la conciencia, pero sí funciona justamente como un alimentador del miedo, Sí, sí, ¿no? sí. Entrar en este proceso de buscar más y más y más y más y más. Y creo que ahí ese es el punto focal. No lo sé, yo creo que vamos a tener muchas opiniones al respecto de esta finalmente rechazo hacia la vejez, Ujú. Claro, 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 ¿no? La carencia, el miedo a no tener, el miedo a no enfrentar, el miedo a ya no ser. claro, claro. La vejez, por eso la vejez es un periodo tan importante, porque en la vejez, casi a la fuerza, no sucede siempre, claro, pero casi a la fuerza, tu experiencia en la Tierra te está llevando a la reflexión de que esto se termina, de que aquello con lo que te identificabas, lo que te has intentado apegar durante toda la vida, va a desaparecer. Desaparece tu casa, desaparece tu cuenta del banco, desaparecen tus relaciones, desaparece. Y tú, como te habías identificado con todo lo físico, ahí es donde viene el miedo. ¿Quién soy yo sin esto?
¿quién soy? Eso es algo que el ego hace durante toda nuestra vida. Él se apega a cosas y le da miedo después perderlas porque no sabe quién es sin eso. Nos apegamos a nuestro trabajo y decimos, yo soy psicóloga, ¿no? Ujú. Si yo soy mi trabajo, ¿qué pasa si pierdo mi trabajo? Dejo de ser. Y ahí es donde entra el ego con miedo a no perderlo. Tú ya no puedes disfrutar de tu trabajo porque experimentas desde la carencia, desde el miedo a Ujú. perder. Y eso que nos va pasando a lo largo de toda nuestra vida, durante la época de vejez se nos pone más enfermos. Por eso puede ser una época de mucho aprendizaje, de soltar mucho. Sí, de aprender a soltar. Supongo que por eso en ese nivel ya de esa etapa de la vida, la parte de la paz y el equilibrio es tan importante, Ajá, sí, porque sería lo sí. contrario al miedo. Lo contrario al miedo entonces sería no el valor, sino la paz. Exactamente, exacto. Es que lo contrario del miedo no es el valor, es la paz. Ujú. Es estar en un equilibrio total, absoluto, digamos, confiando en que lo que está ocurriendo es lo que tendría que ocurrir, Ajá, cualquiera que sea la experiencia que se tiene, ¿no? Entonces, sí. digamos, en este proceso de todo el desarrollo del avatar, ¿no? Y como ardillitas nos dedicamos a juntar bellotas para la vejez. Ajá, Y al rato resulta pues que se te olvida dónde las enterraste como buena ardillita. Tienes que aprender a confiar en esta parte de este proceso. Es que ve lo increíble que es esto, o sea, tener todo un proceso de aprendizaje aquí complejo, muy complejo, ¿no? Como avatar, ¿no? En donde vas, vienes, subes, bajas, te enfrentas a las emociones, desde que eres muy pequeñito, ¿no? Muy pequeñita, la primera vez que te caes y volteas a ver a tu adulto para saber qué emoción poner ahí, sí, ¿no? sí, O sea, sí. y vas haciendo esto, ¿no? A lo largo del tiempo, entrar en este proceso de aprender a domar las emociones, que no dominarlas, no, no. Quien diga que las domina, me voy a morir de la risa. Las domas, o sea, Claro, claro. jalando. Y entramos a este proceso tan importante. Ahora, hay una cuestión aquí bien importante. Hay varios, digamos, enfoques que nos dicen que las enfermedades provienen o están muy vinculadas a las emociones. Ujú. En este plano espiritual, muchas enfermedades son parte de los procesos de aprendizaje. Ajá, ¿Estamos aprendiendo por la enfermedad misma o por la emoción misma que interfiere en la enfermedad? claro. Y con la enfermedad suceden diferentes cosas, que es lo que podemos ver cuando lo investigamos, ¿no? Desde esos planos. Hay enfermedades que planificamos en el mundo espiritual antes de venir. Y planificamos tener una determinada enfermedad porque ahí hay algo en esa experiencia que a mí como alma me va a servir. Siempre que hablamos de esto, hay gente que piensa con toda la razón de que yo no he planificado tener una enfermedad o cómo voy a planificar yo tener un accidente o perder a un ser querido, ¿no? Físicamente está claro que ninguno planificaríamos eso. Pero es que físicamente es solo una experiencia. Quiero decir, que empieza y acaba y tú has estado antes y después de la experiencia. Entonces, lo que para el avatar, lo que para el ego humano de ahora es toda su vida y todo su mundo, para ti como alma es solo una experiencia de centenares de experiencias que has tenido. Es una vida más de todas las que has tenido para aprender. Ujú. Es como el niño pequeño que el primer día de colegio piensa que eso es todo su mundo y sufre y llora y no entiende. Pero cuando puede tomar perspectiva, al final es solo un día de colegio. Es importante, pero no es Ujú. todo lo que sí. ¿No? Y con la enfermedad pasa eso. Hay una parte que está planificada y otra parte que va a venir de la emoción. Si yo tenía esas emociones durante esas situaciones para aprender algo y no lo estoy aprendiendo y la emoción sigue estancada porque no la dejo ser y por tanto no aprendo, al final esa emoción que es realmente energía
tiene que salir por el cuerpo. Ella tiene que encontrar una salida. O la expreso o sale por el cuerpo. Y eso es lo que pasa muchas veces con algunas enfermedades, que es una parte emocional que está saliendo por el cuerpo en forma de enfermedad. Ok. No, esto es muy, muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque de repente nos casamos con una idea muy lineal de las cosas. Ajá. Cuando, digamos, entramos en este proceso del aprendizaje, de esta vida y todo eso, decimos, ok, es que todas las enfermedades me van a mostrar, son parte del proceso de, digamos, de la experiencia que yo vengo a vivir aquí. Ajá. Pero ahorita lo que dices es bien importante. No justifiquemos las enfermedades solamente así, sino muchas de ellas son respuestas biológicas a la emoción que nosotros sentimos para poder detonar, ¿no? Exacto. Y lo sabemos perfectamente bien. El día que tienes tú un coraje muy grande, o sea, haces tienes un enfado muy grande, ¿no? El estómago va a reaccionar y seguramente te va a dar o fiebre o te da diarrea, ¿no? Claro, claro. Porque el cuerpo va a reaccionar, o sea, no solamente somos la parte espiritual en este plano, tiene que haber un equilibrio también con la parte corporal, de tal forma que no podemos descuidar justamente toda esta parte de las emociones, los pensamientos y el estado físico del vehículo con el que tenemos para experimentar en esta vida, ¿no? Claro, claro, exacto. Sí. Ok. No, te digo, es complejo, es lo que en algún momento determinado yo considero que es importante, que es abraza al avatar también. No solamente eres espíritu, abraza al avatar, ese es tu vehículo. Claro, exactamente. Y lo tengo que aceptar. Tengo que aceptar cómo funciona el avatar, tengo que aceptar cuando me arrastra la emoción, tengo que aceptar cuando me arrastra el pensamiento, tengo que Ujú. aceptar mi vehículo. Si lo que de verdad me está desgastando es la lucha contra mi vehículo muchas veces. Y cuando alguien, por ejemplo, quiere aumentar su conciencia espiritual y empieza a luchar contra su avatar, eso la dificulta todavía más. Porque hay una parte de tu conciencia que es avatar y tiene que seguir siendo avatar hasta que te vayas. Y eso lo tienes que aceptar. Dejar de luchar contra eso también, contra los impulsos, contra los instintos. Tengo que tomar conciencia de todo eso. Como tú dices, saber manejarlo. Pero estoy en un cuerpo físico. El cuerpo Ujú, físico tiene una conducta y tiene unas limitaciones que a mí me sirven para mi experiencia. ujú. Sí, que es de una forma. Es que de repente tengo que muchas veces existe esta confusión, que el ser espiritual es abandonar el cuerpo físico, ¿no? Ajá. Ponle moñitos, peínalo, ¿no? Claro, claro, Arréglalo, ponlo claro, guapo. Eso no va en contra nada, o sea, no van a llegar tus guías a decirte, ¿por qué dedicaste tanto tiempo a peinarte, no? claro, Toda claro, tu claro. vida. No van a llegar con eso. Pero si este es el El- vehículo que tienes aquí, pues cuídalo. Claro, y acéptalo. Mientras no te creas que eres eso, como nos pasa Ujú. con todo lo demás, mientras no te creas que eres tu trabajo, tus emociones o tu cuerpo físico, pues lo demás está para que lo uses, si es parte de la experiencia. Y que se Rechazarlo no es disfrute. claro, claro, y disfrutarlo. Exacto. Sí, en esta parte de entrar en este proceso de disfrute, no importa cómo sea tu cuerpo físico, entra en la parte del disfrute. Sí. No sabemos si en otros planos o en otros estados o en otros mundos, ¿no? Tengas la posibilidad de cantar y de bailar. Efectivamente. Muchas veces no la hay. Por eso, por eso hay una parte también muy importante que es que no solo aprendemos, sí que aprendemos mayoritariamente, ¿no?, de las situaciones difíciles, pero también venimos a disfrutar y ahí también en esa experiencia hay aprendizaje y hay alegría del ser. Hay muchas cosas que tenemos aquí que no están en otro espacio, porque la produce la dualidad. O sea, yo me siento mucho mejor si primero he tenido hambre y después como, valoro mucho más eso y lo disfruto mucho más porque había hambre, había dualidad. Si yo siempre estuviera saciado, pues estoy bien, pero no hay un disfrute ahí, ¿no? Y eso lo proporciona la tierra. Ujú. En otros planos no duermes, no comes,
no puedes nadar en el mar, no puedes disfrutar del sol, no puedes abrazarte físicamente. Todo eso lo ofrece la Tierra y es parte también de la experiencia. Y nos reproducimos por gemación. Entonces disfruten su cuerpo físico, porque uno no sabe lo que vas a encontrar en otros planos, en otros mundos. Y todo esto, o sea, es abrazarlo, cuidarlo, apapacharlo, ponerle moñitos, tomarse una cerveza, no Claro, pasa claro. nada, ¿no? Y seguir creciendo en esta parte de experimentar lo que ofrece justamente una ampliación de la conciencia, una interiorización, una observación más fina de esto, porque los guías hablan, ¿no? Pero te hablan bajito. O sea, no te van a hablar con esa estridencia por teléfono, ¿no? Te van a decir, hola Joaquín, oye Joaquín, tenemos un dato. A veces hablan fuerte y no lo queremos escuchar. Pero queremos escucharlo así como en el teléfono, o sea, no, te Sí. van a hablar de forma sutil. Claro, claro, claro. Eso es uno, y lo otro te van a decir, si quieres, hazme caso, si no me quieres, no me hagas caso. Tienes como punto fundamental el libre albedrío, que algunas veces Sí. este libre albedrío, ¿no? Lo que les digo consiste solamente en elegir el sabor de helado que te vas a comer y no te dan más. Pero en otras ocasiones sí. Y parte de esas ocasiones es justamente entrar en el proceso de escuchar. Y creo que escuchar también te va a decir tu guía, oye, tienes muy descuidado a tu vehículo, a tu avatar Godín, ponte a dieta, ¿no? No, está increíble. Muy bien, Joaquín, pues ya estamos llegando al final de este neuroespacio, en donde como siempre, pues se queda así como con ganas de seguir platicando más, de seguir conversando más, ¿no? Y para nuestro querido público, pues ni Joaquín ni yo tenemos como así, como la verdad de Dios, como diríamos aquí en México, pero pues intentamos compartirles lo que hemos leído, descubierto, analizado y sobre todo observado. ¿De acuerdo? ¿Dónde te pueden encontrar, Joaquín, para saber más acerca de la posvida, poder adquirir su libro? Está buenísimo, comercial, está buenísimo, por eso quiero la segunda parte. Entrar en esta parte de buscarte, buscar todo lo que Sí. sabes y que finalmente te voy a decir algo que es bien importante y creo que mucha de la gente que ha sido o mi paciente o ha tenido la oportunidad de estar en estos neuroespacios, y creo que hablo por todas estas personas, es muchas gracias por tu trabajo. Ha permitido que la gente pueda ubicar perfectamente bien la parte del duelo, ¿no? No se quita el dolor de extrañar un ser querido, no se quita, pero se entiende mucho mejor que su vida no fue solamente algo al azar, ¿no? Sino Claro, que tuvo una función y que tuvo una misión y que donde esté, pues se van a volver a encontrar, aunque no tengan el exacto. mismo nombre ni tengan el mismo rostro. Entonces, a nombre de todas estas personas, muchas, muchas gracias. Digamos, también cuando hablas acerca de el fallecimiento por suicidio, ¿no? A muchas personas también las tranquiliza. El alma no, porque la van a regresar al principio, ¿no? Le van a decir, oh, ok, te faltó la segunda parte del aprendizaje, chaparrito. te mandan extraordinario en eso, les digo. Y pues gracias, gracias por este enorme trabajo que estás haciendo. Pero ¿dónde te pueden encontrar la gente que quiera saber más? Pues la página web se llama triom.es y desde ahí está, sobre todo nos reunimos en la comunidad de Facebook que se llama Círculo de Búsqueda. Si tú pones eso te sale en Facebook y ahí hay una comunidad donde nos reunimos y vamos compartiendo artículos, investigaciones, hacemos todo esto y con poner eso con Círculo de Búsqueda o triom.es en la web te aparece. Perfecto. Entonces, para que encuentren todo
lo de Joaquín. Y si no, pues desde Neurosintergia nos preguntan, nosotros te remitimos para allá. Muchas gracias, Joaquín, por este espacio. Les agradezco mucho a todas las personas que nos acompañaron en este neuroespacio. Recuerden, si te gustó este neuroespacio, compártelo, ¿no? El libro de Joaquín, yo sé que es bien modesto y no lo dijo, pero tiene que decirlo. ¿Dónde lo encontramos? En Amazon. Se llama Una vida infinita. Está en Amazon. Se llama Una vida infinita, está en Amazon y les puedo asegurar que les va a encantar. Yo soy Ruth Cerezo de Neurosintergia. Encuéntranos en nuestra página web neurosintergia.com, en Facebook como Neurosintergia, Meditación Neurosintérgica, en Instagram. Y bueno, pues les agradezco mucho, 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 mucho. Pongan sus preguntas. Yo sé que en nuestros neuroespacios siempre charlamos, pero en esta ocasión vamos a charlar fuera de línea, en offline, pero pónganos nuestras preguntas, se las vamos a responder. Un abrazo, cuídense mucho y pues nos estamos viendo muy, muy pronto. Bye, bye. Yeah.